Hola, ¿qué tal? 2:20 de la tarde. Comenzamos Atlántico Noticias de este jueves 19 de agosto con la noticia de la llegada a España del primer avión con repatriados desde Afganistán. Aterrizaron en Madrid a las 4:30 de la madrugada medio centenar de personas. 5 de ellos españoles, el resto afganos que han colaborado con el gobierno español y sus familias, entre ellos una decena de menores. Mientras sigue el caos en el aeropuerto de Kabul y ya son 12 los fallecidos a tiros o estampidas. Tiros también para disuadir a una multitudinaria protesta en favor de la bandera republicana de Afganistán que deja 3 muertos. De hecho, la Casa Blanca denuncia que la población que espera a las puertas del aeropuerto de Kabul está siendo amenazada por los propios talibanes. Itziar Pérez, última hora. Sí, desde la Casa Blanca están denunciando que los insurgentes intentan que esas personas hacinadas que esperan para coger un vuelo para huir del país están siendo amenazadas y les obligan a volver a casa. Entre esas personas, mujeres que poco a poco están viendo cómo los avances conseguidos hasta ahora se reducen a un hogar. Y cuando en España más de 30 millones de personas ya tienen la pauta completa y más de 70% de la población ha recibido al menos una dosis, otros países, Miguel Vega, comienzan a inocular la tercera dosis de refuerzo por el avance de las nuevas variantes mucho más contagiosas. Sí, es el caso de Israel, que comenzó el mes pasado a administrar esa tercera dosis de refuerzo y ahora un estudio asegura que proporciona un 86% de eficacia entre las personas mayores de 60 años. Estados Unidos ha anunciado que comenzará a administrarla a partir del 20 de septiembre, pero la Organización Mundial de la Salud asegura que por el momento no hay estudios suficientes que avalen esta decisión y pide que envíen estas vacunas a los países con menos recursos económicos. Pero también hablaremos de la situación en Australia. Se siguen haciendo esfuerzos por contener el avance de la variante Delta por todo el país, pero especialmente en el estado de Nueva Gales, donde ya se ha batido un nuevo récord de contagios, 754 positivos en las últimas 24 horas. Las autoridades tienen como objetivo llegar a octubre con el 70% de la población vacunada. Y muy pendientes de los incendios forestales por el mundo, aquí en Canarias, con la bajada de las temperaturas ha hecho posible que el incendio de La Palma esté bajo control, pero no es el único que sigue activo. En Francia y Grecia continúan trabajando para contener las llamas y un nuevo incendio forestal en California ha provocado la evacuación de miles de personas. En Atlántico Noticias también les contaremos la última hora de Haití. El país está atrapado entre las réplicas del terremoto y las inundaciones de Grace. La comunidad internacional sigue enviando ayuda humanitaria. Desde España ya ha partido un enfermero y un bombero. Hay más de 2.000 fallecidos. Y esto es Argentina, donde miles de personas han salido a las calles para pedir programas sociales, obras públicas y mejores condiciones de vivienda y trabajo. La marcha fue convocada por varios grupos de organizaciones sociales. Enseguida lo vemos. Comenzamos aquí Atlántico Noticias con una de las imágenes del día. La encontrábamos en la base militar de Torrejón de Ardoz en Madrid. Esta madrugada llegaba a España el primer grupo de evacuados de Afganistán. En total 53 personas, 5 de ellas españolas, el resto afganos. Jonathan Dennis, según el gobierno, se realizarán todos los vuelos que sean necesarios. Sí, de hecho, la intención es que entre mañana y pasado lleguen aquí 2 nuevos vuelos procedentes de Afganistán con colaboradores afganos y también con activistas que aún se encuentran en el país, aunque veremos si finalmente esto se puede llegar a cabo porque los talibanes están poniendo muy difícil el acceso al aeropuerto de Kabul. Aquí, en esta base aérea de Torrejón de Ardoz, se ha creado una especie de campamento de acogida con capacidad para unas 800 personas y en el que a la llegada se les hace un control sanitario para comprobar que no están contagiados, se les toman los datos y se inicia ese procedimiento de solicitud de asilo. Aquí estarán como máximo durante 72 horas y luego serán repartidos por todos los centros de acogida que hay en España. Aquí, como decía, se llegaban los primeros 53 a lo largo de la madrugada. Han sido recibidos por los ministros de Asuntos Exteriores y de Migraciones y a esta hora Pedro Sánchez preside una videoconferencia con varios ministros para abordar la situación.
Los primeros evacuados de Kabul ya están en Madrid. El Airbus de las Fuerzas Armadas aterrizaba esta madrugada en la base militar de Torrejón de Ardoz con 53 personas a bordo, 5 de ellas españolas y 48 afganas. A pie de pista les recibieron los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y de Inmigración, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Han sido colaboradores de España durante todos estos años de presencia y yo creo que lo que estamos haciendo es de recibo, es lo que tenemos que hacer con personas tan abnegadas y que han sido tan estrechas con nosotros. Tras saludar a los ministros, los evacuados, entre los que se encuentran más de una decena de menores, se han dirigido al hangar aledaño a la pista para someterse a un test de diagnóstico de la COVID-19. Durante las primeras 72 horas, los afganos van a permanecer en el campamento provisional desplegado por el ejército en la base de Torrejón, con capacidad para 800 personas. No vamos a cejar en el empeño de ir entrando en el aeropuerto de Kabul, en los slots que se nos dejen, y en ir trayendo el máximo número de colaboradores afganos y sus familiares en el menor tiempo posible. España cuenta con otras 2 aeronaves militares en Dubái, una de ellas medicalizada, que están a la espera de que puedan volar a Kabul para proseguir con la evacuación, que está siendo coordinada por el embajador español y otro diplomático, y en la que participan casi una veintena de policías. Esto en Madrid, pero en Kabul y resto de territorios afganos la situación es muy tensa a pesar de las promesas de los talibanes. Itziar Pérez. Sí, y al menos 2 manifestaciones han sido dispersadas literalmente a tiros. Protestas que defendían la bandera tricolor afgana debido a que esta semana se conmemora el Día de la Independencia de Afganistán. Según los propios talibanes, desde el domingo en el aeropuerto de Kabul han fallecido 12 personas y de hecho desde la Casa Blanca denuncian que muchas de esas personas hacinadas por fuera del aeropuerto que esperan un avión para intentar huir del país están siendo amenazadas y obligadas a volver a casa. Y a pesar de la violencia y de estos disparos, parece que en el ámbito internacional el único país que por ahora aplaude el mensaje talibán es China, aunque eso sí, les instan a no continuar con el terrorismo. Tras las promesas de paz, primeros disparos para dispersar una protesta en Jalalabad con al menos 3 muertes y 2 heridos. Y no es el único caso. Este jueves varias personas han perdido la vida en una nueva manifestación en defensa de la bandera tricolor afgana. En cada mástil dicha bandera se sustituye por esta blanca con la declaración de la fe islámica que representa a los talibanes. Esto a pesar del discurso de amnistía. Además, Estados Unidos denuncia los insurgentes controlan las inmediaciones del aeropuerto de Kabul para impedir que los y las civiles salgan del país. Los milicianos ordenan a quienes esperan por fuera del aeródromo que dejen la zona y regresen. De hecho, desde el domingo, al menos 12 personas han fallecido en las inmediaciones del aeropuerto. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional cierra el grifo e impide que los talibanes accedan a unos 390 millones de euros que Afganistán iba a recibir. Mientras China aplaude el mensaje de los talibanes en rueda de prensa, aunque les insta a terminar con el terrorismo. Y un día más les tenemos que contar el drama al que se enfrentan las mujeres. Hoy, por ejemplo, entre varias historias, les contamos la de una periodista afgana que comenta cómo un día fue a su oficina y ya le dijeron que no estaba permitido entrar a su puesto de trabajo. Ahora pide auxilio internacional, entre otras muchas periodistas, también directoras de cine, deportistas, que ven como poco a poco sus sueños se reducen a un hogar. Te voy a enviar a algún lugar donde te valoren como ser humano, te den libertad y tengan educación. Ella es una de las pocas mujeres que han conseguido huir de Afganistán. La primera mujer a la cabeza del colectivo de cine afgano logró salir del país con sus sobrinas y hermanos. Ahora ve cómo lo que consiguió se fuma. Como ser humano debes tener valor, pero bajo las reglas de los talibanes vives, pero la vida es miserable. La vida no se trata solo de comer o usar ropa, se trata de creatividad, se trata de arte y de cultura. Las que no lograron escapar ven cómo su vida pende de un hilo. Avances para la mujer como liderar una selección de fútbol suponen una amenaza para los fundamentalistas, quienes rompen metas como la de esta jugadora.
Les digo, anoten sus nombres, eliminen sus identidades, borren sus fotos por seguridad. Incluso les pido que quemen o se deshagan del uniforme de la selección. Tener derecho a jugar y representar a nuestro país nos llenaba de orgullo, pero ahora lo vemos como un desperdicio. Otro sector amenazado, el de las periodistas. Esta entrevista es un claro ejemplo, guardando la distancia respecto al varón, sin maquillar y con un velo para que no se sienta provocado. Las profesionales dejan de tener voz para poder vivir. Estaba trabajando en la televisión cuando escuché que las reglas habían cambiado. Con coraje fui a la oficina, pero los soldados del sistema actual no me dieron permiso para hacerlo. Me dijeron, el régimen ha cambiado, no está permitido, vete a casa. Ahora le pido al mundo que me ayude porque mi vida está en peligro. En peligro ellas y sus valores. Ahora ven cómo el futuro que un día esbozaron ha desaparecido. Solidaridad con el pueblo afgano, pero sobre todo con ellas, con las mujeres y niñas que están, lo vemos, en grave peligro. Nos habla de su situación hoy en Atlántico Noticias Gabriela Cañas, es presidenta de la agencia EFE. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo estábamos contando, las niñas y las mujeres son las grandes golpeadas en esta crisis humanitaria. Muchas de ellas ya empiezan a dejar sus trabajos, a cedérselos a sus maridos y a esconderse. Es una cuestión de huir, someterse o incluso morir. Sí, en efecto, la situación para las mujeres es especialmente terrible, ¿no? Y especialmente escandalosa. Yo creo que el pueblo afgano ha sufrido muchísimo, va a sufrir muchísimo más todavía, pero yo creo que hay una crueldad añadida que sufren las mujeres, ante lo cual nosotros no nos podemos quedar quietos, ¿no? No podemos quedarnos impasibles ante lo que va a pasar o lo que está pasando. Su libertad, los derechos conseguidos vuelven a quedar en el olvido. Todo esto es lo que se perderá, pues si el resto del mundo mira para otro lado, ¿no? Sí, en efecto. O sea, realmente lo que nosotras hemos hecho con este manifiesto feminista, que por cierto ya lleva casi 120.000 firmas en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica, lo que intentamos es justamente movilizar a la comunidad internacional. Nosotras poco podemos hacer, yo creo que es un granito de arena en el desierto, pero sí que la comunidad internacional podría movilizarse y hacer estos corredores humanitarios que estamos pidiendo para los afganos y las afganas especialmente. Y algunos países europeos ya lo están haciendo, lo cual está bien, nos felicitamos por ello. Creo que no va a ser suficiente, pero tenemos que seguir poniendo cada uno lo que podemos poner. Es una iniciativa bajo el nombre Yo Acojo, que significaría darle casa, hospedaje a todas esas mujeres que estén en necesidad de urgencia de salir o que quieran salir del país. ¿En qué consiste realmente? Bueno, nuestra iniciativa es muy sencilla, porque no queríamos tampoco hacer un manifiesto vacío, simplemente lleno de palabras, ¿no? En verdad lo que estamos pidiendo es la apertura de las fronteras para los afganos y las afganas, para todo el mundo. O sea, que el resto del mundo acoja a todas estas personas, a todas las que realmente quieran huir de ese país. Por eso es simplemente una llamada a la comunidad internacional y muy especialmente a las instituciones europeas y a ONU Mujeres para que tengan en cuenta esto. Y como decía antes, nos congratula ver que muchos países europeos sobre todo lo están haciendo ya. Y ahora otro problema que se puede añadir a esta situación es ese camino que ellas van a emprender ahora, las que decidan huir, que pueden toparse con mafias, con trata de mujeres, con fines de explotación sexual. Sin duda son las más vulnerables. Sí, bueno, claro, vulnerables son todas. Imaginaros que tampoco tenemos, o sea, nosotros ni siquiera en los países europeos garantizamos la seguridad de estas personas que huyen, ¿no? Que son auténticos refugiados de guerra, refugiados por la violencia a la que están sometidos. Entonces, bueno, efectivamente son varias etapas. Una es que la gente pueda salir de ahí. Sabemos, además, ¿no? Tanto en la agencia EFE como a través de todos los medios de comunicación, sabemos que hay miles de personas intentando salir desesperadas con la familia completa, quieren salir de Afganistán. Y luego la otra etapa es ver cómo se les acoge. Eso ya es una segunda etapa en la que deberíamos ser todos muy generosos. Estamos viendo denuncias por parte de juezas afganas, 270 de ellas aseguran que han recibido ya amenazas de muerte, se les considera infieles por los talibanes, también piden protección intérpretes, periodistas. ¿Cuál va a ser el futuro de la mujer afgana? Pues espero que no sea tan horrible como pensamos,
Yo creo que la dictadura talibana de los años 90 nos escandalizó al mundo entero, lo que se estaba haciendo con los afganos y especialmente con las afganas a las que se les niega casi la existencia. Fue tremendo. Ahora los talibanes están, digamos, emitiendo mensajes un poco más moderados, pero no nos fiamos. Y no se fían sobre todo los afganos. A la vista está no solamente afganos que están fuera de Afganistán y que están hablando, o estas jueces que también dicen, estamos viendo cómo en la medida que han ido conquistando territorios también han dejado a las mujeres en casa, les han obligado a ponerse el velo, están un poco a la espera porque, como digo, hay unos mensajes un poco más moderados, pero los primeros que no se fían son ellos, de manera que en fin, nosotros tenemos las peores de las perspectivas y nos tememos lo peor, pero ojalá nos equivoquemos. Ojalá que así sea. Gabriela Cañas, muchas gracias por atendernos en Atlántico Noticias. A vosotros un abrazo, adiós. Lo vemos, los movimientos migratorios son especialmente peligrosos para las mujeres y para los niños, que en el transcurso de esos viajes son con frecuencia víctimas de la violencia. Hablamos de agresiones sexuales, maltrato físico y psicológico. Es el día a día de estas personas situadas también en el punto de mira de las mafias que trafican con ellas. En Tijuana, en México, se repiten estas historias de maltrato continuado a las mujeres que buscan un futuro mejor. Entre las múltiples problemáticas que se desarrollan en el campamento migrante ubicado afuera de la garita peatonal de El Chaparral, surge la violencia de género en las mujeres. Muchas de las que se encuentran en el lugar huyeron del maltrato físico y psicológico que sufrían en su lugar de origen. Que nos meten a los centros de adicción sin ni siquiera tener adicción ni nada. ¿Qué porque estás loca? ¿Qué porque tienes adicciones? ¿Qué porque te escapaste y vas de nuevo a terminar el tratamiento? ¿Cuál tratamiento si uno no está mal de la cabeza? Cada persona merecemos respeto. Entonces, bueno, cuando uno se siente violentado, pues tiene que actuar para que no sigan utilizándolo como un objeto. En Tijuana, en lo que va del año, se han abierto 114 expedientes de quejas interpuestas por una mujer que abarcan violencia de género, negación de acceso a la educación o salud, siendo un total de 2.200 expedientes aperturados desde 2016. Y hablamos ahora de la pandemia. Seguimos muy pendientes de la evolución de la quinta ola en España. Siguen bajando los contagios, pero el número de muertes encadena varias jornadas por encima del centenar. A menor ritmo sigue descendiendo, Miguel Vega, la presión hospitalaria. Sí, las unidades de críticos de nuestro país sigue bajando, pero muy lentamente y aún se mantiene por encima del 20% con pacientes COVID. También desciende la incidencia acumulada en nuestro país y se sitúa en 378 casos por 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado en la última jornada cerca de 12.000 nuevas infecciones y la cifra más dura, 144 personas han perdido la vida por la COVID-19. Todo ello mientras continúa la campaña de vacunación a un ritmo mucho menor que en las últimas semanas. Ya tienen la pauta completa algo más de 30 millones de personas, es decir, un 63% de la población diana. Será la próxima semana cuando el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, decidan si administrar o no esa tercera dosis de refuerzo, cuando algunos países del continente europeo o Estados Unidos han decidido comenzar a hacerlo a partir de septiembre. Con el 64% de la población con la pauta completa, Israel comenzó en julio a inocular la tercera dosis de refuerzo entre la población más vulnerable. Un estudio ahora asegura que el tercer pinchazo con Pfizer genera un 86% de efectividad en personas mayores de 60 años. Pfizer advirtió que la eficacia de su vacuna disminuía con el tiempo y que era necesario administrar un refuerzo para garantizar anticuerpos neutralizantes contra las variantes Delta y Alfa. En cambio, la Organización Mundial de la Salud sigue afirmando que los datos actuales no indican que sea necesario la denominada vacuna de refuerzo para luchar contra las mutaciones del virus. Creemos claramente que los datos no indican que los refuerzos sean necesarios. Necesitamos saber qué grupos, en qué periodo después de la vacunación y qué vacunas particulares han recibido las personas. La OMS asegura que para inocular un tercer pinchazo serán necesarias 1.000 millones de dosis adicionales que podrían destinarse a los países con menor porcentaje de población inmunizada.
Solo 10 países han administrado el 75% de todo el suministro de vacunas y los países de bajos ingresos han vacunado apenas al 2% de su población. Estados Unidos, que notifica incrementos de contagios en gran parte del país, comenzará el 20 de septiembre a inocular la tercera dosis de Pfizer y Moderna. Lo harán 8 meses después de administrar la segunda. Sabemos que incluso las vacunas altamente efectivas se vuelven menos efectivas con el tiempo. Los primeros en recibirla serán los sanitarios, residentes de centros de mayores y la población más vulnerable. Y desde el pasado 9 de agosto en Francia es obligatorio que los ciudadanos presenten en lugares públicos un certificado de vacunación o que acrediten que han dado negativo en una prueba reciente. Para hacer cumplir esta medida, la policía de París patrulló por cafeterías y restaurantes. Tras 2 semanas de indulgencia, el gobierno de Macron endurece los controles de salud con el objetivo de contener la cuarta ola de la pandemia en el país. Este pase ha provocado varias protestas durante las últimas semanas. Y en Australia, el ejército sigue patrullando las calles y vacunando a los residentes de Sydney, donde la variante Delta está provocando que se registren las cifras más altas de toda la pandemia. 754 casos en las últimas 24 horas. Las autoridades consideran necesario aumentar el número de ciudadanos vacunados en Nueva Gales del Sur antes de levantar la cuarentena en el estado. Se espera que el 70% de la población mayor de 16 años esté vacunada en octubre. Los brotes de COVID-19 en el archipiélago han disminuido con respecto a la semana pasada. Actualmente hay 184 brotes activos y la mayor parte de ellos implican entre 3 y 5 personas, salvo casos puntuales con hasta 26 afectados. Lo que no cambia es el origen de esos brotes. Isaac Tacoronte. Disminuyen los brotes de COVID en la última semana aquí en el archipiélago. En total, 184 brotes activos en la actualidad. Lo que sigue igual es el origen de esos brotes. Suelen ser reuniones familiares, eventos sociales y también algún brote hay en aspectos relacionados con el ocio nocturno. Tenemos que decir que de esos brotes un porcentaje muy alto, en torno al 70%, están relacionadas entre 3 y 5 personas. Desde la Consejería de Sanidad se recuerda que a pesar de estar vacunados debemos seguir cumpliendo con las recomendaciones, distancia de seguridad, mascarilla y en el caso de hacer alguna reunión con el número de personas permitida, en estancia siempre con las ventanas abiertas. Los datos que conocemos sobre la vacuna española de la farmacéutica Hipra son alentadores. Podría empezar a comercializarse a principios de 2022 tras los ensayos clínicos en humanos que ya han comenzado. Vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias con la especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona. Además es la investigadora principal del estudio. Lorna Leal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su equipo prevé tener la vacuna lista a principios de 2022. A diferencia de las existentes, aseguran que podría reducir efectos secundarios adversos. ¿Por qué? Bueno, para cuándo vaya a estar lista para comercializarse, eso lo tendría que decir Hipra porque yo me dedico a la clínica. ¿Por qué podría tener menos efectos adversos? Bueno, en principio eso estaría por verse, para eso son los ensayos clínicos, pero una cosa que tiene de ventaja la vacuna con la que estamos trabajando en este momento versus otras, es que esta vacuna pertenece a una tecnología, a una plataforma que es la de vacunas proteicas, que es ya conocida y que en general se tiene muy buena experiencia con ella, a diferencia de las vacunas que están aprobadas a día de hoy, que son de tecnologías que con las que no se tiene tanta experiencia previamente. ¿Cómo van los ensayos? Cuéntenos de nuestra vacuna. ¿Ha habido muchos voluntarios? Bueno, nosotros el ensayo todavía no lo empezamos. Lo que sí hemos hecho es, hicimos un llamamiento a la población para buscar voluntarios y la verdad es que fue fantástico, la respuesta fue increíble, yo no me la esperaba tan buena, sinceramente. Y vamos muy bien, hemos encontrado mucha gente que está muy dispuesta a participar, muy interesada y en eso estamos ahora. ¿Será una dosis que pueda servir para los niños? Bueno, eso habría que investigarlo. O sea, la ventaja, como lo dije antes, es que es una plataforma que se conoce. O sea, la vacuna de la gripe que conocemos como tal es de la plataforma de vacunas de proteínas, con lo cual, y esta se utiliza en toda la población, ¿no? Entonces, podría ser, pero te digo, esto tendríamos que ver primero. O sea, todavía apenas vamos a empezar a ver cómo va en humanos, pero sí, es una opción.
Hay expertos que aseguran que es probable que necesitemos vacunas de refuerzo y esta se posiciona como la tercera dosis a inocular. ¿Es así? Sí, podría ser. La verdad es que las vacunas proteicas son buenas vacunas para reforzar por las características que tienen y esto podría ser una opción. Además, yo no controlo muy bien el tema económico, pero por lo que he leído y lo que he escuchado y los números que he visto, es una vacuna que podría ser más económica que, por ejemplo, los mRNAs. No sé si tiene una nueva fórmula esta vacuna o es muy parecida a la de Pfizer, por ejemplo, que comparte ese ARN mensajero. No, esta vacuna que nosotros estamos, la vacuna de IPRA a la que tú te refieres es una vacuna de proteína, no es una vacuna de mRNA. O sea, son vacunas, digo, de plataformas totalmente distintas, o sea, la tecnología es totalmente diferente. Y lo que comparten, pues, salvo que sean contra el COVID, poca cosa. De hecho, la vacuna de Pfizer está hecha considerando la variante original, que es la variante de Wuhan, y la vacuna de IPRA, además, está considerando dos variantes, ¿no? La alfa y la beta, porque, claro, estas hace meses, cuando se investigaron las otras vacunas, no existían. Y no se plantea, pues, en introducir también la variante Delta, que es la que más está golpeando ahora a todo el mundo. Es posible, pero te digo, yo soy clínica, yo me dedico a la evaluación de las vacunas en humanos. Quien está diseñando y está desarrollando esta vacuna es IPRA y es muy posible esta o a lo mejor alguna otra que se presentará después, claro. Muy bien, pues Lorna Real, médico e investigadora del Clínic de Barcelona, muchas gracias por atendernos en Atlántico Noticias y darnos esos detalles y esperemos que todos los ensayos vayan en buena forma para tener la vacuna española cuanto antes. Ojalá, sí. Muchas gracias a ti. Pues seguimos, ahora lo hacemos aquí en las islas. La ola de calor empieza a remitir y esto en parte ha ayudado a controlar el incendio declarado en la isla de La Palma hace 2 días. Vamos a hablar con May Navarro porque este tipo de incendio es muy distinto a los incendios forestales que estamos acostumbrados y en esta ocasión las pérdidas materiales, May, son cuantiosas. Por el momento se han cuantificado medio centenar de viviendas afectadas en su totalidad o parcialmente. Esta en la que nosotros nos encontramos en el municipio del Paso se ha calcinado completamente. Esta familia lo ha perdido absolutamente todo, no solo su vivienda, sino también su medio de vida, porque paralelo a estas viviendas tenían otras dedicadas a la explotación de vivienda vacacional, incluso alquiler. Hablamos de que no solo se han visto afectadas viviendas, sino también varias decenas de vehículos, así como cultivos de aguacates y de plataneras. Todo ello en una superficie de 10 kilómetros y 300 hectáreas entre el municipio del Paso y el municipio de Los Llanos de Aridane. Hay que destacar que los vecinos que habían sido desalojados ya han podido volver pues a sus viviendas. Se sigue comprobando el estado y la buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que ya tanto gobierno regional como gobierno central, así como Cabildo y los distintos ayuntamientos trabajan ya de manera coordinada para lanzar esas líneas de ayuda directa. Cierto es que la climatología ha sido favorable a la extinción de este incendio con ese descenso de las temperaturas y que por fin se fueran esas fuertes ráfagas de viento que hicieron pues que se extendiera con tanta virulencia y rapidez este incendio que hay que recordar nacía en el municipio del Paso y se extendía hasta el municipio de Los Llanos de Aridane. Ahora lo que queda por delante son muchísimas horas de trabajo, muchísima labor de reconstrucción y sobre todo reilusionarse y volver a sentir pues la vida con ilusión y con ganas. Cierto es que ya se está trabajando en esas líneas de trabajo directo para que en los próximos meses ya se le pueda poner algún tipo de solución o solventar este grave problema. Gracias, May. Y mientras que el incendio de La Palma está controlado, en el Mediterráneo varios países siguen luchando contra incendios forestales que están provocando pérdidas también incalculables. Al otro lado del Atlántico, en California, comienzan a cuantificar las pérdidas en varias regiones del país. Al menos 2 personas han perdido la vida en Francia por los incendios forestales. 48 horas después, más de 1000 efectivos siguen trabajando para evitar que el avance de las llamas afecten a esta zona forestal cerca de Saint-Tropez. Miles de personas han sido evacuadas. En riesgo está el último bosque de pinos que quedaba cerca de Atenas por el avance del fuego. Las fuertes rachas de viento complican las labores de extinción a los más de 400 bomberos que trabajan en tierra. 6 pueblos han sido desalojados.
Vimos cómo se quemaba todo, desde el frente y desde atrás. Y no había nadie aquí, nadie para advertir a los ciudadanos aquí donde hay casas. Y ellos corrían. En Estados Unidos, más de 20.000 hectáreas se han visto afectadas y las llamas siguen avanzando al este de Sacramento. 11.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas. 100 personas también han sido evacuadas en Córdoba, Argentina. El clima seco y el viento, según el gobierno, han facilitado el avance del fuego. Por el tipo de combustible que tenemos está produciendo focos secundarios, así que ese fue el gran problema que hemos tenido ahora, el cruce de la ruta. Son productos de estos focos secundarios, ha volado como a unos 500 metros aproximadamente. En Siberia, varias familias lo han perdido todo. Las llamas han destruido medio centenar de viviendas. El humo de los incendios forestales ha cubierto varias ciudades del país. Y en Haití, la cifra de fallecidos no para de crecer, ya son más de 2.000. El país vive una auténtica pesadilla entre las inundaciones provocadas por Grace y las réplicas del terremoto. Un caos para el que continúan recibiendo ayuda internacional. El sur de Haití está devastado. Miles de casas así. Aun cuando la ayuda internacional está llegando, quienes perdieron todo están durmiendo en las calles y ya no tienen agua ni comida. I want to eat something because I don't have money to buy food. En la única carretera de Puerto Príncipe a Los Cayos, los damnificados claman ayuda. Las labores de búsqueda continúan. No pierden la esperanza de encontrar a más personas con vida. It's two dead. Two dead here. Two dead here. One is white here. And somebody is inside now? No, don't have any people now because many people help me to go out. ¿Cuándo van a terminar las labores de búsqueda de cuerpos o de personas? 4 días más. A partir de hoy. A partir de hoy. 3 o 4 días más y termina la búsqueda de personas. Termina. Prácticamente no hay construcciones que se hayan salvado de los daños. Sin embargo, la tragedia pudo haber sido peor. Esta es una escuela y quedó en estas condiciones. Por fortuna, el sismo, y lo digo con respeto, ocurrió el sábado por la mañana. Si no hubiera habido pandemia y esto estuviera activo en clases, muchos niños se habrían muerto. La comunidad internacional sigue enviando ayuda a Haití. Desde España ya han partido un enfermero y un bombero de la Comunidad de Madrid que se unirán a los ingenieros en estructuras de edificaciones del Ayuntamiento de Barcelona. Colaborarán en las labores de ayuda tras el terremoto del pasado fin de semana y que, como decimos, ha dejado más de 2.000 fallecidos. La prioridad principal es que el grupo esté seguro en todo momento. Esas son las prioridades. Y luego después, a nivel de trabajo, establecer cuáles son las necesidades que tienen en la isla. Ver un poco cuáles son los daños que hay a nivel de infraestructuras, ver qué es lo necesario, qué es lo que falta. Pues como cada jueves y llegados a este punto del programa, vamos a saludar ya a la periodista María Rojman para hablar de la actualidad de Estados Unidos. Buenas tardes, María. Hola, muy buenas tardes. La situación en el país sigue siendo preocupante. Los casos en Estados Unidos superan los 37,14 millones y continúa al alza la afección de la variante Delta que complica la lucha contra la pandemia. Así es, y estamos viendo pues muchísimos casos de hospitalizaciones, especialmente en aquellos estados donde los niveles de vacunación son más bajos que en otros, precisamente un poco porque se ha politizado el tema. También estamos viendo más hospitalizaciones en el caso de niños, que son los que pues están en ese grupo en los que todavía no se pueden vacunar, ahora que ya empezaron las clases, sobre todo. Vamos a ver ahora, María, un vídeo en el que la administración de Joe Biden anuncia una dosis de refuerzo contra el COVID-19, mientras, como hemos visto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que no es necesaria. Expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos concluyeron que será necesario un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, ya que, según informaron, han encontrado evidencia que la protección brindada por las 2 dosis iniciales de vacunación comienza a disminuir con el paso del tiempo, dijo el director general de Salud Pública, Vivek Murthy. Los datos recientes reflejan que la protección contra enfermedades leves y moderadas ha bajado con el tiempo. Esto probablemente se deba tanto a la disminución de la inmunidad como a lo contagioso de la variante Delta. La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que el organismo principal, la Organización Mundial de la Salud, aún no ha finalizado la recolección de evidencia para recomendar la tercera dosis.
se están realizando estudios, ensayos clínicos y recopilación de datos para reunir más evidencia en muchos países y una vez que se analicen los datos, la Organización Mundial de la Salud hará una recomendación. La tercera dosis en Estados Unidos se ofrecerá a partir de la semana del 20 de septiembre y una vez que se cumplan 8 meses después de recibir la segunda dosis. Dicha decisión estará sujeta a la evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los que han recibido la vacuna Pfizer o Moderna serán elegibles para la tercera dosis. Y según el comunicado, anticipan que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson también necesitarán otra dosis. Una tercera dosis que podría empezar a inocularse a partir del próximo 20 de septiembre, María, y a la que se le suma el anuncio en las últimas horas del presidente del país, quien ha ordenado este miércoles a su gobierno que niegue fondos públicos a las residencias de ancianos que no quieran vacunar a todo su personal. Claro, ya estamos llegando a un momento en el que las vacunas están disponibles en Estados Unidos desde principios de año. Se viene cumpliendo ese plazo según las investigaciones que se han efectuado en Estados Unidos, pero que no comparte la Organización Mundial de la Salud, en que empezamos a ver una disminución en la protección que las vacunas están ofreciendo bastante considerable, especialmente Pfizer, más que Moderna incluso. Entonces llega el momento en que en Estados Unidos pues se están curando en salud, prácticamente podríamos decir que literalmente en este caso, y quieren ofrecer estas vacunas. Por otra parte, como lo hemos comentado anteriormente en otros programas, ya la gente está empezando a perder la paciencia con el tema de la gente que no se quiere vacunar y entonces se está obligando funcionarios, militares y por supuesto personal de hospitales y personas que trabajan en residencias de ancianos a estar vacunados o pierden su puesto de trabajo y el centro en sí pierde fondos federales porque ya llega un momento en el que estamos viendo que esta nueva variante está cobrando terreno y además llega otra, la lambda, y posiblemente otra que ya están empezando a advertir los científicos que podría ser pues la que cree realmente una mayor crisis que la que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Unos contagios que continúan al alza y donde también lo vemos es en los hospitales porque el país cuenta con una alta presión hospitalaria, de ahí esa obligación a que la población se vacune. Sí, hay hospitales, por ejemplo en Texas, donde estamos viendo que están otra vez volviendo a montar estas carpas para poder atender a la gente. En Texas están pidiendo otra vez que lleguen los camiones refrigerados para poder poner los cadáveres porque no pueden atender todos estos casos. La gente que tiene accidentes de tráfico no los pueden atender en los hospitales porque están saturados y estamos volviendo a ver esas circunstancias que vimos en abril volverse a crear simplemente por lo que hemos hablado, ¿no? Porque esta variante es mucho más contagiosa y porque no se consigue esa inmunidad porque hay gente que todavía no se quiere vacunar. Unos contagios que preocupa sobre todo en el aumento de casos que se han detectado en los niños en todo el mundo. Ahora ahí en Estados Unidos es la vuelta al colegio. Preocupan ese aumento de casos porque en algunos distritos ya se les obliga a poner mascarillas, en otros no, pero la situación podría empeorar según los expertos. Por supuesto que sí, es que estamos viendo algunos estados, porque en Estados Unidos es así, cada estado tiene esa autoridad para imponer no solamente a nivel estatal las normas, sino también a nivel distrito escolar qué normas se aplican y qué normas no, y entonces hay bastante disparidad. Vemos muchos en los que no solamente no es obligatorio llevar mascarilla, sino que está prohibida llevar la mascarilla o está prohibido que se prohíba no tener mascarilla en la escuela. Estamos viendo algunos casos incluso de profesores amenazados por llevar mascarilla, a los que algunos padres incluso les han pegado por insistir en que hay que llevar mascarilla. Entonces todo esto está creando esta situación en la que los padres pues se sienten que tienen ganas de volver a la normalidad y que sus hijos vuelvan a las aulas, pero que van a volver otra vez a dejarlos en casa porque no saben realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, estaremos atentos las próximas semanas a ver qué es lo que sucede. Vamos a hablar ahora de otro de los temas que preocupan al mundo, Afganistán. Todo el mundo está pendiente de esta situación dramática que se está viviendo y de la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que es un caos que ha sido inevitable. Vamos a escucharlo primero. No creo que se haya podido manejar de una manera mejor la situación. Vamos a retroceder en retrospectiva, pero la idea de salir sin que se produzca el caos era inevitable. Vemos Biden asegura que aunque las imágenes de los últimos días en el aeropuerto hayan sido duras, la alternativa habría sido enviar a miles de tropas a combatir contra los talibanes y hubiera sido peor.
Bueno, es que aquí se podría discutir muchísimo. Realmente Estados Unidos ni siquiera tendría que haber entrado de la manera que entró en su momento en Afganistán. Tenían que haber salido muchísimo antes y esto ha sido una cuestión que se ha ido prolongando en el tiempo precisamente para evitar una crisis humanitaria. Sin embargo, esto hubiera pasado hace 15 años o dentro de 15 años estaríamos en la misma situación que estamos viendo ahora mismo. Es posible que se hubiera podido manejar a lo mejor de otra manera porque también la administración ha dicho que no se esperaban que el talibán fuera a reaccionar de forma tan rápida, pero estamos viendo un problema que, si bien es una crisis humanitaria enorme y que el mundo entero no puede obviar, no es un problema necesariamente de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay muchísima presión para que las tropas vuelvan a casa. Eso dicho, hoy mismo todavía existen unos 4.500 soldados que están de Estados Unidos que están ahora mismo en Afganistán, sobre todo en el área de Kabul, tratando de facilitar la evacuación no solamente de personal civil de Estados Unidos que todavía está allí, sino que también pues muchos colaboradores durante estos 20 años que corren muchísimo riesgo, muchísimo peligro. Pero vamos, es una situación muy difícil. Tratar de facilitar que mucha gente salga del país es complicado y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? También ha anunciado un acuerdo con los talibanes para garantizar ese paso seguro de los civiles que quieran irse de Afganistán. Bueno, un acuerdo necesariamente no. Lo que sí es cierto es que los talibanes se habían comprometido no solamente a poner a tener un gobierno más moderado que el anterior, sino a ayudar a estas personas que salieran del país. Del dicho al hecho hay un buen trecho, muy difícilmente vamos a ver algo diferente. Es una cuestión de propaganda enorme que está haciendo ahora mismo porque se han convertido en expertos en manipular los medios en ese sentido y estamos viendo que no se están cumpliendo estas premisas que teníamos de facilitar la salida de las personas que quieran hacerlo del país. Entonces, bueno, es complicadísimo lo que está ocurriendo y como todos sabemos, la situación de estas personas que ayudaron a Estados Unidos o a los aliados durante estos 20 años lo tienen muy complicado y, por supuesto, la situación de las mujeres y de las niñas en Afganistán es de pesadilla. Es muy dramático. Pues estaremos muy pendientes para seguir hablando de estos asuntos. Descansamos la próxima semana, pero volvemos las siguientes. Gracias, María. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a viajar hasta Argentina, porque miles de argentinos, 70.000 personas según los convocantes, salieron a las calles para exigir trabajo para los desempleados y mejores condiciones de vivienda. La marcha fue convocada por varios grupos de organizaciones sociales y se realizaron por 22 provincias argentinas. Los manifestantes pidieron más programas sociales, obras públicas y asistencia en los comedores populares. Y les contamos una noticia esperanzadora para luchar contra el cáncer. En Israel, los investigadores han utilizado las propias células de los pacientes con cáncer de cerebro en una forma de material de impresión 3D para hacer un modelo de su tumor y probar la eficacia de los tratamientos antes de usarlos con el paciente. Si funciona en humanos, el cáncer podría volverse crónico pero manejable, según los investigadores de la Universidad de Tel Aviv. Y hablamos de medio ambiente. Van a ver el desagradable hallazgo en el Mar Menor, en aguas del Mediterráneo. Son imágenes grabadas por la Asociación de Naturistas del Sureste y por la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza. Miles de peces muertos a la orilla del Mar Menor. Estas organizaciones desmienten a la Consejería de Agricultura de Murcia, quien había apuntado que la muerte de los peces era consecuencia de la falta de oxígeno. Estas asociaciones sugieren que la muerte está motivada por la temperatura del agua, que estos días supera los 30 grados. Y en tan solo 6 días, Japón volverá a convertirse en epicentro del deporte mundial. Los Juegos Paralímpicos de Tokio dan el próximo 24 de agosto el pistoletazo de salida. Y eso significa que la antorcha paralímpica ya está consumiendo su recorrido. Eso sí, todo vuelve a ser una incertidumbre por un repunte de casos COVID en la capital japonesa. La tinerfeña Michelle Alonso y Ricardo Ten serán los abanderados del equipo paralímpico español. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Terminamos aquí Atlántico Noticias y nos despedimos recordando que tal día como hoy, en 1973, salió el single Angie de los Rolling Stones, una balada con guitarra acústica que describe el fin de un romance.
Un amor perdido que logró ser una verdadera joya musical y uno de esos clásicos de la música universal que a prácticamente a la mayoría le gusta. La canción llegó al tope de las listas estadounidenses y con ella les decimos adiós. Llega ya toda la información en el Telenoticias 1. Que tengan una feliz tarde. Hasta mañana. I still love you. Remember